tierra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la Palestina. Otra vez, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de Palestina. Gracias. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. ¡Libertad! Palestina, libertad. Libertad, libertad. Palestina, libertad. A romper relación con Israel. A romper relación con Israel. ¡Los niños De Gaza no son una amenaza! Los niños de Gaza no son una amenaza. ¡Los periodistas De Gaza no son una amenaza. Los periodistas en Gaza no son una amenaza. Netanyahu asesina y Biden patrocina. Netanyahu asesina y Biden patrocina. Muchas gracias por sus consignas. Viva el pueblo de Palestina libre, claro que sí. Ya están arribando. Y esta cobertura que el día de hoy tenemos, el acompañamiento del grupo de diputados del Partido del Trabajo, de los compañeros diputados de Morena, pues se hace extensivo. Es un marco que engalana esta actividad, este foro, repleto además de distintas organizaciones sociales, de ciudadanos, de pueblo de este país y de compañeros de otras latitudes comprometidos con la digna causa palestina. Basta de genocidio. El día de hoy nos vamos a comprometer todos los que estamos aquí para redoblar nuestros esfuerzos solidarios con este digno pueblo. Este es el diputado Pedro Vázquez González. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, legisladoras y legisladores, distinguidos integrantes del Presidium, señora embajadora Nadia Razdim, embajadora del Estado Nacional de Palestina en México, señores embajadores, representantes de otros países con el que México tiene una relación fraterna, relaciones diplomáticas con sus respectivos países. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes. Este es un evento muy relevante, muy trascendente, puesto que reclamamos fin al genocidio en Palestina, en Cisjordania, pero también las agresiones a otros países vecinos. La paz es la única batalla que vale la pena librar. Es de Albert Camus. Saludo de manera afectuosa a la excelentísima señora Nadia Razdim, embajadora del Estado Nacional de Palestina en México, quien apenas hace unas semanas presentó las copias de sus cartas credenciales ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sea usted bienvenida a la Casa del Pueblo. Con afecto y con respeto, saludo a mis colegas diputadas y diputados presentes en este evento, así como también a nuestros distinguidos invitados, visitantes invitados, y a representantes de diversas organizaciones sociales, todo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Y esto es necesario decirlo, esto no es ninguna ocurrencia. Desde el 2 de diciembre de 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU,
mediante su resolución A/RES/32/40, declaró el 29 de noviembre como el Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo palestino, para conmemorar la fecha en la que este organismo aprobó la resolución 181.2 sobre la participación de Palestina. Desde que México nació a la vida independiente, hemos luchado por preservar nuestra soberanía, que con el tiempo hemos edificado una identidad nacional, pero también, y con orgullo lo digo, una identidad internacional, con base en valores que se han traducido en principios y tradiciones de la política exterior mexicana, todas ellas reconocidas alrededor del mundo. Nuestro país, México, fue uno de los países fundadores de la Organización de las Naciones Unidas. De ahí nuestra convicción de la defensa de la paz y la seguridad internacionales, pilares de dicha organización. Bajo la influencia de la ONU, se impuso la creación de los principios normativos de la política exterior mexicana, donde destacan la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la preservación de la soberanía de los países y la promoción y protección de los derechos humanos. México, orgullosamente, decimos que tiene una vocación pacifista. Por ello, rechazamos tajantemente que se declare al secretario general de las Naciones Unidas como persona non grata. Rechazamos la destrucción simbólica. Rechazamos la destrucción simbólica y material de la Carta de las Naciones Unidas. Rechazamos que se declare como grupos terroristas a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina. Condenamos que se bombardee a los cascos azules y que se destruyan escuelas, hospitales, refugios y transportes con ayuda humanitaria, porque esa destrucción no solo atenta contra la humanidad, sino también contra el propio sistema internacional. Condenamos los desplazamientos forzosos, el castigo colectivo, la limpieza étnica y los crímenes de guerra, que hoy han tenido una importante consecuencia en la Corte Penal Internacional. Es una nota a 8 columnas, medios grandes, pequeños, destacan la resolución de la Corte Penal Internacional. Pero también condenamos cualquier acto de violencia y condenamos la muerte de cerca de 44,000 palestinos, desgraciadamente el 70% mujeres, niñas y niños, totalmente inocentes, asesinados de manera deliberada. Por ello, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que la ofensiva en Gaza es consistente con un genocidio. No puede haber paz duradera sin un compromiso con el reconocimiento de los derechos fundamentales del pueblo palestino, lo que incluye su derecho a la autodeterminación y a vivir sin miedo y a prosperar en igualdad de condiciones que todos los demás pueblos del mundo. Aunque haya oposición y aunque haya incomprensión, aunque haya ignorancia, seguiremos apoyando la causa del Estado palestino, con base a los principios de la política exterior mexicana y en sintonía con los propósitos de la Carta de Naciones Unidas y con el derecho internacional. En la declaración final de la cumbre del G20, en la que participó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se expresó la profunda preocupación por la catastrófica situación humanitaria en Gaza, la necesidad de ampliar la ayuda humanitaria y la protección de civiles, y se reafirmó el derecho del pueblo palestino a la libre autodeterminación y se respaldó la visión de una solución biestatal. Porque México ha expresado a este y a otros, en otros foros a nivel internacional,
su apoyo a Palestina, porque la causa palestina representa uno de los desafíos humanitarios y éticos más significativos de nuestro tiempo. Porque es una causa justa, porque es una causa humana. Porque el humanismo mexicano también se refleja en la política exterior. Y porque, como se ha señalado, la relatora de los derechos humanos de la ONU en Palestina, la señora Francesca Albanese, Palestina está poniendo a prueba a la humanidad entera. Desde México reafirmamos nuestra responsabilidad colectiva con los valores universales de la justicia, la dignidad y la paz. Por ello, me atrevo a decir sin temor a equivocarme que México y su inmensa mayoría de mexicanos y mexicanas estamos con la causa del pueblo palestino. Por su atención, gracias. Rachel. Honorable diputado Pedro Vázquez González, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, gracias por sus palabras. Honorable diputado José Luis Sánchez, distinguidas diputadas y diputados, embajadores, hermanos, amigas y amigos todos. Primeramente quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas, diputadas, diputados, trabajadores de esta honorable Cámara de Diputados y activistas solidarios que han trabajado con tanto empeño para hacer posible este foro en conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. También quiero agradecer profundamente a cada uno de ustedes que han hecho el esfuerzo de estar aquí hoy para manifestar su apoyo a nuestro pueblo en estos tiempos tan difíciles. Su presencia no solo es un gesto de solidaridad, sino un acto de esperanza que nos fortalece a todos. Me siento profundamente honorada de estar hoy en la Cámara de Diputados, conocida como la Casa del Pueblo de México. Este espacio representa los valores de participación y justicia que compartimos y es un privilegio dirigirme a ustedes, amigas y amigos de la solidaridad con Palestina. Aunque esta es la primera vez que tengo el honor de hablar ante ustedes, desde el día en que llegué a este hermoso país amigo, he sido testigo y me he sentido profundamente conmovida por sus esfuerzos diarios. Esfuerzos que se expresan de tantas maneras, a través del arte, la academia, la política y mucho más. Todo este apoyo de parte de ustedes y del pueblo mexicano en su conjunto me llena de una profunda gratitud y humildad. Su solidaridad renueva mi esperanza de que no estamos solos en el mundo y de que la justicia, no solo para nuestro pueblo, sino para todos los pueblos, prevalecerá. Trágicamente, la movilización de numerosos países
organizaciones multilaterales, defensores de los derechos humanos y personas amantes de la paz como ustedes no han logrado hasta ahora detener el genocidio que Israel, con toda su arrogancia e impunidad, ha llevado a cabo contra nuestro pueblo en Gaza durante casi 14 meses. La realidad que enfrentamos hoy muestra a un pueblo entero despojado sistemáticamente de sus derechos, soportando la ocupación colonial, el apartheid, la limpieza étnica y ahora el genocidio. Desde octubre del año pasado, el ejército israelí ha matado a más de 43,000 palestinos. El 70% de ellos mujeres y niños. Más de 902 familias enteras, más incluyen desde 4 hasta 5 generaciones, han sido completamente aniquiladas. Gaza, hogar de 1.100.000 infantes, se ha convertido en un cementerio de niños, como ha declarado la UNICEF. Ellos han declarado esto porque más de 17,000 niños han sido asesinados, entre ellos cientos de lactantes que nunca llegaron a cumplir su primer año de vida. ¿Pueden creerlo? Más de 4,000 niños han sufrido amputaciones, bebés que nunca tuvieron la oportunidad de gatear o caminar, y 20,000 han quedado huérfanos, muchos de ellos sin un solo familiar vivo. Toda la población del norte de Gaza enfrenta una muerte inminente, sometida a bombardeos indiscriminados, hambre y enfermedades, mientras son desplazados por la fuerza una y otra vez. Israel ha transformado sus 17 años de bloqueo a Gaza en un asedio total, negando alimentos, agua y suministros médicos a 2,300,000 palestinos. Ha destruido a propósito el 80% de los hogares, hospitales, escuelas e infraestructura de Gaza, utilizando el hombre como arma y bloqueando la ayuda humanitaria vital. Ni siquiera el personal de las Naciones Unidas ni los trabajadores humanitarios han escapado de esta barbarie. Más de 240 trabajadores de la ONU han sido asesinados, marcando el mayor número de muertes de personal de Naciones Unidas en un solo conflicto en toda la historia. Además, las instalaciones de la ONU han sido atacadas de manera deliberada y el propio secretario general de las Naciones Unidas ha sido públicamente atacado y declarado persona non grata, simplemente por exigir respeto al derecho internacional. Este genocidio no se limita a Gaza. En Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, las fuerzas israelíes y las milicias de colonos han asesinado a casi 1,000 palestinos y herido a más de 15,600 desde enero de 2023. Comunidades enteras han sido desplazadas, mientras que la campaña israelí de robo de tierras y expansión de asentamientos se han intensificado. Funcionarios del gobierno israelí piden ahora abiertamente la anexión de Cisjordania y la creación de asentamientos en Gaza, con planes destinados a consolidar el apartheid y destruir cualquier posibilidad de una solución de 2 estados.
Amigas y amigos, el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino fue establecido por las Naciones Unidas hace 47 años como un reconocimiento de la injusticia histórica sufrida por nuestro pueblo desde la Nakba y que continúa ininterrumpida desde entonces. Sin embargo, después de tantos años, la solidaridad con nuestro pueblo es muy más necesaria que nunca, pues el despojo, la limpieza étnica y la negación de todos nuestros derechos humanos y nacionales se suma ahora el genocidio. La comunidad internacional cuenta con instrumentos y mecanismos diseñados para evitar crímenes como los que se cometen contra mi pueblo hoy, pero que pueden cometerse contra cualquier otro pueblo mañana, si no les ponemos un alto. Acciones como la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, la remisión por parte de México y otros países de la situación en Palestina a la Corte Penal Internacional, el llamado cada vez más amplio y vocal a poner un embargo de armas a Israel y la resolución de la ONU que llama a poner fin a la presencia israelí en el territorio palestino en un plazo de 12 meses y que está basada en la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia, son algunos ejemplos de estos mecanismos. Sin embargo, se requiere de voluntad política para hacerlos efectivos. Y la movilización popular ha sido fundamental para enviar un mensaje de respaldo a gobiernos y pueblos que están luchando para defender el derecho internacional como vía para alcanzar y mantener la paz. Creo que aquí es importante hacer una pausa para reconocer que hoy se dio un primer paso hacia la justicia. A través de la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel y su ex ministro de Defensa por crímenes de guerra de lesa humanidad. Nadie está por encima de la ley. Queridas amigas, amigos y aliados, hoy me presento ante usted con orgullo y una profunda emoción. Muy conmovida de estar entre ustedes. Su compromiso firme con la justicia, su dedicación a Palestina y su valentía para mantenerse fuertes ante la adversidad son faros de esperanza en un mundo que a menudo parece cubierto por la oscuridad. En nombre de mi pueblo, les digo desde lo más profundo de mi corazón, gracias, gracias. Agradecemos enormemente las palabras. Desde México, su lucha es parte de un movimiento global que nos conecta a todos en la lucha por la libertad, la igualdad y la justicia. Ustedes se han unido a millones de personas en todo el mundo que defienden los derechos de mi pueblo, que luchan por la justicia y que mantienen viva la esperanza de un futuro más brillante, y así nunca estamos solos. Juntos transformaremos el grito por la justicia en acción y la esperanza en un cambio significativo. Tomemos fuerza de las palabras de Mahmoud Darwish, el querido poeta nacional de Palestina, cuya obra se ha convertido en la voz de nuestra resistencia y nuestro exilio. Él escribió:
En esta tierra tenemos lo que hace la vida valga la pena. Con cada acción y cada palabra, ustedes son quienes mantienen vivas nuestras ilusiones. Ustedes construyen puentes entre el pasado y el futuro e inspiran a las generaciones a creer en la posibilidad del cambio. Sabemos que hemos contado y seguimos contando con ustedes. Quiero que sepan que su apoyo constante nos llena de gratitud y optimismo. Ustedes también pueden contar conmigo y con nuestra embajada, que espero sea un puente de unión y entendimiento entre nuestros pueblos. Sigamos adelante, no solo por Palestina, sino por la humanidad, porque como dijo tan elocuentemente Octavio Paz, la libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. Y estamos aquí para nutrir esas raíces. Con la más profunda gratitud y admiración. ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Muchas gracias. ¡El mundo se levanta! ¡Palestina aguanta! ¡El mundo se levanta! ¡Palestina aguanta! ¡El mundo se levanta! ¡Desde el río hasta el mar! ¡Palestina vencerá! ¡Desde el río hasta el mar! ¡Palestina vencerá! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡El mundo rechaza el genocidio en Gaza! ¡El mundo rechaza el genocidio en Gaza! ¡Relación con Israel! ¡A romper! ¡Relación con Israel! ¡A romper! ¡Relación con Israel! Netanyahu en La Haya y que de ahí se vaya. Netanyahu en La Haya y que de ahí se vaya. Bien, queremos agradecer también, muchas gracias por las sentidas palabras de la embajadora de Palestina en México, y definitivamente todos nos congratulamos con parte del cumplimiento de las medidas provisionales por parte de la Corte Internacional de Justicia, en donde está girando la orden de aprehensión a Benjamín Netanyahu. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Saludo con mucho cariño a la mesa del presidio. Las imágenes que llegan de la situación del pueblo palestino en Gaza, sin olvidar Cisjordania, son terroríficas. Bombardeos y ataques indiscriminados y generalizados contra la población civil, sobre todo niños y adultos mayores. Ataques contra periodistas, personal de salud, personal y oficinas de la ONU. Destrucción masiva de hospitales, escuelas, mezquitas, viviendas, centros de refugio, cortes de suministro de agua, alimentos, energía eléctrica, medicinas. Datos de la ONU y de diferentes agencias informativas y de autoridades palestinas señalan al momento más de 43,000 civiles palestinos asesinados, de ellos 15,000 menores, 10,000 mujeres, 122 periodistas y más de 240 integrantes del personal de la ONU asesinados. 677,000 civiles en condición de hambruna y 1.4 millones de personas hacinadas en una pequeña porción del territorio de Gaza.
Ante este holocausto moderno, los pueblos del mundo, incluyendo sectores democráticos de Israel, se alzan en una sola voz en defensa del pueblo palestino y en contra del genocidio, exigiendo el fin de la barbarie y la paz en toda la región. Desde hace 77 años, mediante la política de tierra arrasada, la violencia, el encarcelamiento y el asesinato de quienes se oponen al despojo de sus tierras y el exilio para quienes sobreviven, se han venido apropiando otros de su territorio. Esto es posible porque no se ha dado cumplimiento a las resoluciones 181 de 1944, de 1949 y del 74, y a 30 resoluciones de diciembre del 21. No es una guerra lo que está ocurriendo, es un genocidio en una tierra ocupada por un gobierno invasor. Palestina es un pueblo sometido a un proceso permanente de exterminio, de despojo, de exilio, de violación a su derecho de existir y su representatividad en la comunidad internacional. Es necesario alzar la voz porque todo silencio es complicidad. Los muertos de Palestina son difuntos de la humanidad, son decesos imputables contra nuestra propia especie como género humano. Los niños de Gaza no son una amenaza. El pueblo palestino le asiste el derecho a la defensa ante la agresión y el despojo. Ayuda humanitaria para Palestina. Queremos paz. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Pero en su sentido de la liquidación étnica, de la ocupación, del anexionismo. Nosotros queremos anunciarles que en este foro vamos a convocar a un gran encuentro de solidaridad binacional entre organizaciones de solidaridad, congresistas, mexicanos y de Estados Unidos de ambos lados de la frontera. Vamos a continuar con la intervención del compañero Alfonso de Jesús García Pérez. La red universitaria antiimperialista propone un punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de Estados Unidos de América y de Israel a que frenen a las masacres en contra de las poblaciones civiles de Palestina y de Líbano. 1. En el marco de la propuesta de la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, quien planteó que los gastos de guerra de Estados Unidos de América, nuestro socio comercial, sean usados para el bienestar en América, exhortamos al Congreso de Estados Unidos para que cancele la partida de $26 mil millones de subsidio al ejército de Israel, aprobada el 23 de abril de 2024, y que ese dinero se utilice en planes de empleos en países en crisis que expulsan a inmigrantes. 2. Conforme a la campaña del expresidente López Obrador para resolver la guerra entre Hamas y el gobierno israelí a partir del pleno reconocimiento de los dos estados, exhortamos a los gobiernos de Estados Unidos y de Israel a que cumplan con las resoluciones de la ONU 242 del año 1967, 1515 de 2003 y 2334 de 2016, y a la de la Corte Internacional de Justicia de julio 19 de 2024, que ratifican a los territorios de los estados nacionales de Palestina y de Israel en base a la demarcación que la misma ONU estableció en el año 1967 y que señalan que Israel invadió a territorios de Palestina, provocando así una guerra de resistencia en contra de la potencia ocupante, considerando además que las diferentes organizaciones por la liberación de Palestina reunidas este año en China acordaron detener a sus hostilidades en contra de Israel si éste simplemente cumple con la resolución 2334 de la ONU. Y considerando que la Federación Rusa declaró en el año 2003 que si Israel cumple con la resolución 242 de la ONU, garantizará como gran potencia militar y como integrante permanente del Consejo de Seguridad de la ONU que nunca más habrá ataques en contra de Estados Unidos ni de Israel.
8. Exhortamos a un convenio escrito entre Estados Unidos, Israel, Hezbollah, Hamas, los Houthis y la ONU que garantice la reanudación unilateral del fuego, una vez que se entreguen a los rehenes y prisioneros de ambas partes, para dar así cumplimiento a las resoluciones del 2024, 2728, 2735 y el vetado proyecto de resolución de la ONU de este noviembre 20 que acaba de vetar Estados Unidos, de la resolución 2720 de la ONU de diciembre 23. Finalmente, pedimos, punto 4, exigimos que Estados Unidos retire su voto único con valor de veto en contra de la ratificación del Pleno de la ONU que hizo al derecho al Estado Nacional de Palestina de votar en la ONU. Gracias, diputado. ¡Bájenlo! Golpeador de mujeres. Señora Reina embajadora del Estado de Palestina, bienvenida a México, su pueblo hermano. Bienvenidos compañeros y compañeras solidarios a la causa palestina. No dejaremos nunca de luchar por Palestina y por México. Buen día a las diputadas y a los diputados federales de la Casa del Pueblo. Mi nombre es Eduardo Ibáñez, soy parte del plantón de los 43, que por 10 años hemos estado luchando junto con las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa por la aparición y la justicia de los 43 estudiantes. Desde el mes de noviembre del año pasado pusimos una mesa informativa sobre el genocidio del pueblo palestino, reiterando a la gente que pasa por Avenida Reforma los 76 años de lucha del pueblo palestino y a la exigencia de alto al genocidio. La gente se pregunta, ¿qué tiene que ver Palestina con Ayotzinapa? Se le explica que son dos causas justas en donde los estados no responden a la injusticia, pero también se les explica la hermandad y la solidaridad que existe en estas dos luchas. Se le muestra cómo en el año de 2014 estudiantes palestinos enviaron mensajes de apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa. Al mismo tiempo que en la ciudad de Gaza se estaba haciendo también bombardeos. Algo similar a los mensajes de apoyo a los afectados de Valencia. Madres y padres de Ayotzinapa han participado en eventos de la Nakba. El BDS Internacional ha realizado videos en apoyo a Ayotzinapa. Pero lo más importante es la relación de los negocios de sangre del gobierno genocida de Israel, que como su mayor representación es el caso de Tomás Herón, personaje siniestro que fue fiscal del caso de Ayotzinapa, que se le comprobó que alteró pruebas y realizó tortura para no comprometer al Estado mexicano. Se le emitió una orden de aprehensión y se dio la fuga al Estado genocida de Israel. Ya en Israel se le comprobó que fue parte de la compra del software espía Pegasus. Ahora nos encontramos en la Casa del Pueblo, frente a sus representantes, que en las pasadas elecciones fueron favorecidos con el voto popular de manera histórica y con el poder necesario para apoyar a la causa palestina. El pueblo bueno, el pueblo uniformado, no puede permitir negocios de sangre con el sionismo en México. Por todo lo anterior, se le solicita ahora a los representantes del pueblo que cancelen las relaciones diplomáticas, comerciales, sociales, académicas con el sionismo genocida de Israel. México debe superar los mensajes solidarios y pasar a la acción directa y apoyar más al pueblo palestino como los países hermanos de Brasil, Colombia y Bolivia. Nosotras y nosotros, pueblos organizados, no pararemos hasta que nuestro gobierno nos quite el sionismo en México y apoye más, de manera más directa, a la causa palestina. Pueblo palestino, pueblo mexicano, los aquí presentes, nos comprometemos con ustedes para buscar justicia y llevaremos del sionismo genocida a Israel en la recuperación y en la recuperación del pueblo palestino, ahora que sea libre. ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva! Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchas gracias.
Cataño, de Mexicanos Pacíficos que apoyan a Palestina. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Paola Lince Cataño y hoy vengo como representante del Grupo Mexicanos Pacíficos que apoyamos a Palestina. Comenzamos a apoyar a Palestina hace 10 años. Hace 10 años cuando fue el bombardeo en Gaza del 2014. Llevamos 10 años haciendo todo para ayudar a Palestina. Unidos con muchos otros países, en marchas globales y acciones globales. Y eso es lo que nos dio el triunfo en muchas otras situaciones, como cuando arrestaron a Hed Tamimi, pero nos pusimos a organizar marchas cada semana hasta que la liberaron. Fueron marchas globales. Hemos hecho en todos los países muchísimas marchas, muchísimas acciones. Yo participé en muchísimas marchas aquí en México y acciones. Sin embargo, nos ha faltado unirnos a nivel mundial, el que hagamos todas las marchas semanales que podamos para que hagamos más presión. Igual nos falta aplicarnos más en el boicot para hacer más presión económica. Aquí en México comenzamos marchas en las empresas israelíes en México. Comenzamos haciendo una marcha para la empresa Teva, que es de medicamentos genéricos. Para darla a conocer hicimos una marcha y queremos invitar a todos a que se unan, a que hagamos marchas contra cada empresa israelí. Porque solo así, presionando de todas las formas pacíficas, vamos a lograr hacer el milagro que ya se hizo antes de detener Israel. Claro que se le puede detener. Por supuesto que yo también estoy frustrada de todo lo que hemos vivido, de marchar cada semana y de que esto no se detenga, pero si nos unimos todos los países, todos los pueblos y todos los gobiernos, podemos hacer todo. Y la historia nos lo ha demostrado con casos como el de Mandela y el de Sudáfrica. Muchos me preguntan que qué hago aquí. Bueno, la verdad es que no debería de estar aquí. Ahorita mi hija está en el hospital. Tuve una hija prematura hace mes y medio. La verdad, no iba a venir aquí. Vine solo porque me insistieron mucho mis amigos, mis compañeros, y de verdad tomé la decisión ayer. Vine porque yo ya estaría muerta en la franja de Gaza, esa es la verdad. Porque el blanco fueron mujeres embarazadas y a mí ya me habrían matado si hubiera yo nacido ahí. Vine porque mi hija de 2 años también estaría muerta si estuviera allá. Y vine porque mi pequeña Nicole, que acaba de nacer, que nació prematura, ya no existiría tampoco, porque he entrado en esa realidad de conocer lo que son los niños prematuros. Realidad que escuché muchísimo en Palestina y en Gaza, que murieron, fueron blancos los niños prematuros también. Ellos dependen de respiradores que no tuvieron, porque el blanco fueron los hospitales, con mujeres embarazadas. Vine porque tenemos que hacer todo para salvar a esa gente, porque quedan miles de vivos, quedan todavía millones de personas y tenemos que hacer todo para salvarlas. Y los invito a que hagamos todo lo que podamos semanalmente para ayudar a todas esas personas. Muchas gracias. Por Guanajuato, muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros, compañeras de los países del mundo, de México, que hoy están aquí reunidos en este foro tan importante que estimula más la participación de la solidaridad con Palestina. Sabemos cuántas barreras hay para comunicar nuestros sentimientos, nuestro dolor, nuestra rabia por lo que ocurre en Palestina. Y esto sabemos que tiene que romper barreras tremendas en todos los lugares en donde queremos abrir nuestro corazón y expresar todo lo que sentimos. Este foro tiene un objetivo: que nosotras y nosotros nos manifestemos, que abramos nuestro corazón, que elevemos la voz contra lo que ocurre con el pueblo palestino y con otros pueblos que ahora se suman a esta posición tan atroz, tan monstruosa
de los sionistas de Israel. Estamos pendientes de lo que ocurre, vemos las noticias, leemos en el periódico, en la televisión, escuchamos la radio, vemos las redes sociales y nos da mucho enojo, mucha rabia, mucha impotencia. ¿Qué podemos hacer más? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es quitarnos los miedos a manifestarnos en donde quiera que estemos, los miedos a romper las barreras que nos imponen, porque sin miedo podemos hacer muchas cosas, podemos contagiar a nuestros vecinos, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros enemigos, que la causa del pueblo palestino tiene que triunfar, que el genocidio que se está sucediendo en Gaza tiene que parar y tienen que ser castigadas las personas, estos monstruos que han provocado esta situación en Palestina y en otros países cercanos. Creo que si el miedo nos paraliza, tenemos que quitarnos el miedo. Los estados, los ciudadanos, la población del mundo tiene que salir a la calle, tiene que decir todos los días no al genocidio de Palestina, no al genocidio de Palestina. Y las redes sociales tienen que vibrar con nuestra voz, con nuestro pensamiento, con el dolor que sentimos por el pueblo palestino. Yo no quisiera extenderme, creo que hay mucho que decir sobre lo que ocurre en Palestina. Yo lo único que les pido a todos, a todas ustedes, es que nos quitemos los miedos, como hoy en esta Cámara de Diputados, diputadas y diputados, rompimos el miedo y logramos hacer grandes cosas en esta Cámara de Diputados. Muchas gracias a ustedes que nos animan. Muchas gracias. ¡A romper relación con Israel! ¡A romper relación con Israel! ¡A romper relación con Israel! Embajadora, nuestro respeto, nuestro reconocimiento, nuestra solidaridad, nuestro compromiso y nuestro amor revolucionario para usted y para Palestina. Su grandiosa e importante presencia lo que nos revela es que hay mucha conciencia, pero también mucho corazón, pero además ternura y, por si fuera poco, amor revolucionario, que es lo que nos mueve a los revolucionarios del mundo a luchar por un nuevo futuro y por un nuevo porvenir. El Che Guevara decía que hay que sentir en lo más profundo de nuestro ser cualquier injusticia que se cometa contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Y lo que se está cometiendo en Gaza, en el Líbano, en Cisjordania, no solo es una injusticia, es un crimen atroz, es un genocidio, frente al cual no se vale la neutralidad ni la indiferencia, porque eso equivale a complicidad, porque tan responsables de este holocausto, de esta barbarie, son los soldados que disparan, como aquellos que fabrican bombas o misiles y las lanzan contra niños, contra las mujeres, contra ancianos indefensos, pero también son corresponsables de esta atroz situación los intelectuales que justifican estas masacres y que se ponen del lado del Estado sionista y criminal de Israel. Y por supuesto que tenemos cuota de responsabilidad aquellos que callamos,
aún viendo en vivo y directo el genocidio, porque a través de los medios de comunicación lo observamos todos los días. No podemos estar cruzados de brazos. Tenemos que reaccionar y por eso mismo es importante elevar el nivel de la conciencia y de la movilización y de la lucha del pueblo mexicano y de todos los pueblos del mundo, porque ahora tenemos que resolver la interrogante que Rosa de Luxemburgo en su tiempo planteó: civilización o barbarie. Y lo que está ocurriendo ahora es una barbarie, frente a la cual, repito, no podemos ni agachar la cabeza ni callar. Es importante luchar por la vida. El pueblo de Palestina merece vivir, merece tener un territorio, merece tener un Estado, merece tener paz. Y por ello mismo estamos aquí para decirle a la embajadora que su pueblo no está solo, que con él estamos millones de mexicanos, está la gran mayoría de la Cámara de Diputados, está el pueblo de México y está la humanidad entera. ¡Viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! ¡A romper relación con Israel! ¡A romper relación con Israel! ¡A romper relación con Israel! Diputado José Luis Sánchez, le agradecemos no solo su presencia, sino que además nos acompaña Cruz Díaz, del sindicato del CITUAM. ¿Dónde está, compañero? José Cruz Díaz. Por favor, compañero, y les pedimos que se vayan acercando los que siguen y esperemos que vayan llegando también los diputados que todavía están en el recinto, en el salón de plenos. Y la lista de los que siguen. Eso, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Naila Racet, embajadora del pueblo de Palestina en México. Por medio de la presente queremos manifestar firmemente que el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana CITUAM, por principio y constitucionalmente, estamos en contra de toda intervención en los pueblos del mundo, y con más razón, una intervención militar como lo está haciendo Israel en Palestina, que ya lleva más de 43,000 muertos, más de 102,000 heridos, y no conforme con esto, el asesinato de 95 docentes de la Universidad de Palestina, y aún más, 175 periodistas asesinados que no hacen más que informar la atrocidad que hace el ejército de Israel a una población indefensa. Ante estos gravísimos crímenes, el CITUAM declara el respeto y cumplimiento de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, respeto y cumplimiento inmediato del derecho internacional humanitario, permitiendo la llegada de ayuda internacional al pueblo de Palestina, cese inmediato de los ataques a la población civil y el fin del envío de armas a Israel, alto al fuego y cumplimiento al derecho internacional para solucionar el conflicto palestina-israelí, reconocimiento inmediato al Estado de Palestina. El CITUAM se compromete a brindar la solidaridad con el pueblo de Palestina a diferentes niveles, facilitar espacios de discusión y reunión para el debate con la sociedad civil en torno a la defensa de los derechos humanos y la cultura de la paz. Impulsar iniciativas conjuntas con otras organizaciones civiles para reclamar el alto al fuego en Gaza.
fortalecer las relaciones de solidaridad entre los trabajadores de Palestina. Nuestro sindicato jamás colaborará ni contribuirá a las actividades bélicas o violentas. ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Palestina libre! ¡Viva! ¡Alto al genocidio ya! Si me permiten, voy a obsequiarle un cartel que se encuentra ahí pegado a la compañía. Solamente vine a cantar una canción y un pedacito porque quiero pegarme a los 3 minutos. Solo quiero que ustedes conmigo digan: me duele. Me duele más de 40,000 inocentes muertos en Palestina. Me duele. Me duele que más del 74% de ellos sean mujeres y niños. Me duele que niños y bebés sean asesinados injustamente. Me duele que mujeres lactando sean bombardeadas. Me duele que cuando están en los hospitales tratando de salvar la vida, sean bombardeados una y otra vez. Me duele que cuando están bombardeando hospitales, escuelas y todos los bancos de comida, no se les permita recibir apoyos y comida. Me duele la indiferencia de tantos países, de tantos gobiernos, y yo como migrante en los Estados Unidos por más de 30 años viviendo en el ombligo de la bestia, me duele ver cómo nos tratan como extraños en tierra robada, y que también hemos vivido el genocidio, y que también me duele cómo nos persiguen. Quiero que repitan conmigo: me duele también el terrorismo. Me queda un minuto. Quiero cantar con ustedes esta canción. El derecho de vivir de la tierra de Gaza que golpea Palestina y a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Palestina, mi ciudad, es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. Es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Gracias. Gracias, compañera Naya Yashimi. Dios te bendiga. Gracias. Seremos breves porque el tiempo apremia, y debido al tiempo que nos han dado para expresar el sentir y pensar de millones de personas en México, decimos: han pasado 400 días y la ofensiva sionista se mantiene. 400 días después, el genocidio se mantiene en Gaza, en Palestina, y se extiende a otras naciones de la región. Desde octubre de 2023, cientos de miles, incluso millones, nos hemos movilizado en todo el mundo.
exigiendo el alto al genocidio y la limpieza étnica que realiza el ente sionista contra el pueblo palestino. El pueblo de México no ha sido la excepción. Una de las consignas más coreadas en las movilizaciones en México es la exigencia de romper relaciones políticas, comerciales, académicas y culturales con Israel. Sin embargo, el 7 de noviembre del 2023, el expresidente López Obrador señaló en la mañanera: quiero decirlo con mucha claridad, no vamos a romper relaciones con Israel, ni vamos a tener una postura más allá de buscar la paz, de evitar que siga la guerra, pues confiaba en la posibilidad de que la ONU y los Estados Unidos pudieran hacer algo e intervenir para garantizar una tregua, proteger a civiles y evitar masacres. 400 días después, las masacres de civiles, en su mayoría infantes y mujeres, continúan y se extienden, incluyendo ahora el territorio de Líbano y Siria. La ONU ha sido incapaz de contener al ente sionista que ellos mismos crearon, y republicanos y demócratas declaran que mantendrán el apoyo económico y militar a Israel, por lo que le exigimos a la ONU que debe de cumplir y hacer cumplir que el Estado de Israel cese los ataques y el fuego de manera inmediata y repare el daño causado a todas las personas naturales y legales afectadas en el territorio palestino, ocupado ilegalmente, especialmente la Asamblea General. En el pasado, México, en línea con la mayoría de los países del mundo, rompió todo género de relaciones con Sudáfrica del apartheid, lo que ayudó parcialmente a la caída de ese régimen oprobioso. No se puede llamar a la paz mientras se contempla la violación del derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Demandamos que se hable abiertamente de genocidio y se deje de equiparar la fuerza de la potencia ocupante y su implacable violencia con la resistencia del pueblo ocupado, que actúa conforme al derecho internacional por defender la vida. Les demandamos también a las diputadas y diputados, compañeras y compañeros que nos han dado espacio en este foro, a que intercedan para que todas las instancias de gobierno interrumpan o cancelen contratos con empresas que de una u otra forma están vinculadas al genocidio, como HP, que proporciona tecnología, equipamiento y servicios al ejército israelí, incluyendo los puestos de control militar y el sistema de tarjetas de identificación que sustentan las políticas de apartheid de Israel y sus restricciones a la libertad de movimiento de la población palestina. Basta de complicidad por acción u omisión. Alto al genocidio. Acciones concretas ya. Ruptura de relaciones con el Estado genocida de Israel. ¡A romper! ¡A romper! ¡Relación con Israel! ¡A romper! ¡A romper! ¡Relación con Israel! ¡A romper! ¡A romper! ¡Palestina vencerá! ¡Desde el río hasta el mar! ¡Palestina vencerá! ¡Desde el río hasta el mar! ¡Palestina vencerá! Gracias, querida Daniela. Efectivamente, tenemos muchas que seguir dando. Enseguida le cederemos la palabra a la diputada Magdalena Monreal. Por favor, 3 minutos. Por favor, les pedimos encarecidamente que se ajusten al tiempo. Muy buenas tardes. Una disculpa, pero estamos cerrando ahorita sesión y algunos pendientes, pero no podíamos dejar de estar el día de hoy con ustedes. A nombre de mis compañeros que vamos llegando, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, compañeros de José Luis, quien es convocante, y de todas las personalidades que nos acompañan en el presidium, decirles que como fuerza política siempre hemos sido hermanos del pueblo palestino. Siempre en nuestro encuentro internacional de los partidos políticos, cada año
hemos emitido un resolutivo a favor de la causa de nuestros hermanos del pueblo palestino. Y hoy venimos aquí con nuestra presencia a ratificar esa solidaridad con ustedes y esa exigencia del derecho a su nación, a su territorio, a su autodeterminación y a el paro inmediato de esta guerra, de este genocidio sin sentido que vemos como las grandes potencias no la ven ni la oyen. Pero estamos convencidos que la voz de todos tendrá que ser escuchada y que no podemos dejar de luchar porque esta situación tan injusta, histórica ya, que ha venido sufriendo el pueblo palestino, termine de una vez por todas, con el reconocimiento como país, con su territorio, con su gobierno y con el ejercicio pleno de sus derechos como nación. Cuenten con todas y con todos los diputados del grupo parlamentario del PT y con toda la militancia, porque siempre hemos estado del lado de la justicia y la razón y la justicia les asiste. Cuentan con todos nosotros y hay que seguir luchando. Okay. Que México es un país que promueve en sus relaciones internacionales el humanismo, la fraternidad y el respeto, por lo que hago votos para que sean respetados los derechos humanos del pueblo palestino, así como su existencia y reconocimiento como nación en todo el mundo. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Muchas gracias. Con el pueblo palestino. Hemos recibido estos saludos de congresistas en el Congreso en Estados Unidos, de Alexandria Ocasio, demócrata por Nueva York, y de Rasuldia Talib, demócrata por Michigan, también de Ilhan Omar, demócrata por Minnesota, y de Palmira Yapal, demócrata por Oregón, felicitando la realización de este foro y comprometiéndose a la convocatoria de un gran encuentro de solidaridad binacional con el pueblo palestino. Saludemos este tipo de iniciativas que seguramente serán enriquecidas por la presencia de las decenas y decenas de instancias de organización que conocimos de las universidades norteamericanas que hicieron campamentos de solidaridad con el pueblo palestino. A continuación, vamos a presentar a una de las compañeras también organizadoras en este evento, que se ha comprometido también con las organizaciones y el impulso de lo que aquí resulte. La compañera Génova Verónica Peralta Piña, del Movimiento Nueva Esperanza. Muchas gracias por la presentación y también del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Muchas gracias a mis queridas compañeras y compañeros que hoy están presentes, a todos los artistas, los académicos, los intelectuales, las organizaciones judías, palestinas, a los embajadores de Arabia Saudita, de Jordania, de todos los países del mundo que acompañan esta solidaridad. En ese sentido, quiero agradecerles y decirles que esto solamente es parte de los trabajos que hemos venido realizando y les invitamos a que se sigan sumando a las marchas, movilizaciones, plantones, actividades artísticas, culturales, de protesta pacífica que empezamos a articular a partir del 7 de octubre del año pasado, de 2023. ¿Y por qué? Porque se hicieron en ese momento los bombardeos, el lanzamiento de gas de fósforo blanco, pero esto no empezó en el 2023, esto empezó en el año de 1948 y en este sentido quiero decirles que la tragedia humanitaria el día de hoy no ha parado y no se da a conocer por los medios hegemónicos, sino
por los medios alternativos, muchos de los cuales algunos de ustedes seguramente dirigen. Sus redes sociales son un medio alternativo y en ese sentido les pedimos que nos ayuden a difundir esta actividad y todas las que se vayan a realizar y se vayan a pronunciar a partir de la articulación que logremos acá. Hoy en Palestina tenemos principalmente el genocidio de niñas, niños, adolescentes y mujeres, desplazamientos forzosos internos, destrucción del más del 60% de las viviendas, así como las escuelas, hospitales, mercados, iglesias, toda la infraestructura, carreteras, edificios públicos. Hoy tenemos una apartheid, hambruna, desapariciones, tanto de personas. Asimismo, tenemos cuerpos en descomposición de seres humanos y de animales que ha generado una serie de enfermedades de diversa índole, así como encarcelamientos arbitrarios y muerte sistemática. En este sentido, como el reloj de la muerte no ha parado, pronuncio lo siguiente: sumémonos, queridas compañeras y compañeros, a todas las acciones que nuestra presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, está encabezando, así como nuestros representantes, tanto a nivel nacional como internacional, en favor de la paz y del cese al genocidio palestino. No queremos más destrucción y guerras, no queremos más tragedias, ni que se burle el derecho internacional humanitario. Es cuanto. Muchas gracias, queridas compañeras. ¡Bravo! Estar aquí con ustedes y contigo. Muchas gracias. Ahlan al-Mexico. Me presento, soy Nadine Abdallah y formo parte del equipo de Betna. Betna, en árabe, significa nuestro hogar. Betna será el primer espacio cultural palestino en la Ciudad de México. Dirigido por un equipo de mayoría palestinos viviendo aquí en México, nuestro objetivo es promover la cultura palestina, apoyar las voces palestinas, elevar la verdad y construir comunidades de solidaridad. Betna será un espacio basado en 4 valores principales: inclusión, personas sobre ganancias, justicia social y colaboración. Betna tiene como objetivo vincular todos los esfuerzos de la comunidad local aquí en México, en muchas ciudades alrededor de todo el mundo, la diáspora palestina y todas las iniciativas globales. Como sabemos, los palestinos están bajo una amenaza activa de genocidio, limpieza étnica y eliminación cultural. La censura sistemática se extiende a diversas instituciones y plataformas de todo el mundo, incluidas las instituciones culturales. La creación de espacios que nos permiten celebrar nuestra cultura, construir comunidades de solidaridad y organizarnos es más importante que nunca. Es cierto, como vemos en este espacio, y me alegra mucho ver tanta gente aquí apoyando a Palestina, pero sabemos que México tiene una historia de solidaridad con la lucha anticolonial y con Palestina. Sin embargo, existen pocos espacios para la expresión total de nuestra historia, nuestra cultura y solidaridad. Las grandes ciudades en todo el mundo tienen centros culturales palestinos y árabes que han sido fundamentales en la promoción de la causa y la lucha palestina. Pero en México, un capital con tanto apoyo, no tenemos ese espacio. Este hueco no es porque no tenemos el apoyo, pero necesitamos más enfoque y más organización. Como un grupo fundado por palestinos, para Palestina, en México, queríamos hacer ese espacio en Betna. Les invitamos a unirse a todas las organizaciones y personas aquí para ser parte de un esfuerzo colaborativo para impulsar un cambio legislativo, político y cultural en México para Palestina. Muchas gracias por el espacio. Si quieren acercarse con nosotros o búscanos por Instagram en nuestra página web, @betna.mx. Shukran min kol qalb. Gracias, querida compañera de Palestina.
Quiero agradecer también la presencia de otros diputados que se fueron sumando a los trabajos de este foro, a la diputada Patricia Galindo Alarcón, no sé si esté por acá, Olga Leticia Chávez Rojas, muchas gracias, a Margarita. Menos me lo va a agradecer, entonces voy a hacerlo menos. Yo agradezco este espacio, primero expresar toda mi solidaridad al pueblo de Palestina, y quiero narrar muy brevemente que yo estuve en Cisjordania y en Gaza en el 2015. Fui detenida por el ejército israelí por haber participado en una protesta para evitar que detuvieran a unos jóvenes en los territorios ocupados. He visto de primera mano la violencia y el odio con el que los colonos o los invasores de Palestina tratan a seres humanos solamente porque consideran que esta tierra les pertenece. Y también vi la tragedia del mundo de las llaves, de todas estas personas que salieron con las llaves de su casa y que ya va a pasar una generación y que siguen con la esperanza de poder volver a su hogar. Pero me lastima profundamente, quiero decirlo porque no tenía nada preparado, y prefiero decir esto, que esté invisibilizada la limpieza étnica que Israel ha intentado o intenta en Gaza y en Cisjordania. Lamento profundamente que los medios de comunicación ensalcen las muertes supuestas o los ataques supuestos de algunos israelíes, pero que invisibilizan completamente el drama que está sucediendo en Gaza y en Cisjordania. Pero llena más de tristeza mi corazón el hecho de ver que estamos afectando a toda una generación que está gritando por ayuda al mundo y que solamente queda desgraciadamente en esto, en reuniones de apoyo, y que tenemos que hacer un poco más y que tenemos que encontrar la manera de ejercer una presión desde todos los países del mundo que quede más allá de la palabra. Yo no tengo la respuesta, pero creo que el visibilizar esta limpieza étnica es el camino, y visibilizar el drama que están viviendo los niños y las niñas y todos los seres humanos que están muriendo en Gaza. Les dejo que me hace llorar un video que está por las redes sociales, donde hay un niño que está en Gaza contando que tiene todas estas enfermedades por el problema sanitario que también está matando a niños y a niñas. Y se oye todo es un un plan avión completo que pasa mientras lo graban. Y el niño, que tiene 5 años, aterrorizado, empieza a llamar a su mamá y suelta el llanto y se ve cómo se descompone. Eso es lo que está sucediendo en Gaza y que no nos gustaría verlo en nuestro país, y que tenemos que hacer acciones efectivas que vayan más allá del discurso para que podamos salvar a los palestinos y podamos salvar la dignidad humana. Porque si dejamos que esta limpieza étnica suceda, entonces perderemos nuestra esencia como personas. Muy Muchas bien, gracias. bravo, bravo. Palestina libre. Compañeras, pido paciencia con mi pronunciación. Es una declaración en parte. Somos judíos por una Palestina libre, una comunidad de judíos en México que nos manifestamos por el respeto a los derechos y a la autodeterminación del pueblo palestino, y por el fin inmediato a los crímenes de lesa humanidad de Israel, el genocidio, el apartheid, la ocupación y la invasión en Líbano y ataques a otros países del Medio Oriente. El sionismo
es una ideología supremacista blanca que promueva el expansionismo territorial bajo la noción de Gran Israel, que atenta contra los territorios históricos de Palestina, Líbano, Siria, Jordania y otras naciones árabes. El sionismo no refleja los valores judíos de tzedek, justicia, chesed, bondad amorosa y tikkun olam, reparación del mundo. El antisionismo no es antisemitismo. Celebramos la solidaridad que ha mostrado el gobierno de México al remitir la situación de Palestina al fiscal de la Corte Penal Internacional y al firmar una carta con más de 50 países para solicitar a la ONU la imposición de un embargo de armas y munición a Israel. También reconocemos que hay mucho más por hacer. Un ejemplo, en el caso de Sudáfrica en el pasado, México se opuso a la intervención de Sudáfrica en Angola, Namibia y Zimbabue. México impidió que Sudáfrica compitiera en los Juegos Olímpicos de 68 y 74, rompió relaciones diplomáticas con Sudáfrica debido a su institución de apartheid. El Estado de Israel es, sin lugar a dudas, un estado de apartheid. Los residentes palestinos de Israel son ciudadanos de segunda clase según la ley israelí. Los palestinos en los territorios ocupados no tienen ningún derecho legal. Quedamos pendientes para saber cuál es el siguiente paso institucional y apoyar el trabajo que nos corresponde en México para detener el genocidio y solidarizarnos con el pueblo palestino. Gracias de Judías por mi Palestina libre. Xochitl Zagal, para dar un mensaje. Buenas noches a todas y todos, en especial a la embajadora Nadia Rashid, quien representa honorablemente a su pueblo, y decirles brevemente, agradezco al grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a mi compañera Magda, también del grupo parlamentario de Morena, y quiero solicitar y exigir también desde la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el Partido del Trabajo, que se pida y exija a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados un posicionamiento firme y contundente, porque es obvio que nuestro humanismo mexicano no solo está en el Ejecutivo. En el Legislativo debemos poner ejemplo de la congruencia ideológica, porque estamos pidiendo perdón a España por el genocidio que vivimos hace muchos siglos y que no nos han dado respuesta. El pueblo que nos masacró, la representación de los españoles no nos ha dado respuesta, y está viviendo el pueblo español una muestra de la falta de humanidad que tienen en su representación. Pero en México no es así. En México tenemos una presidenta que encabeza una lucha por la pacificación y que acaba de dar un mensaje contundente al mundo de que necesitamos acabar con la guerra en todo sentido. Y la Franja de Gaza está acompañada de muchas voluntades, y en particular del pueblo mexicano representado en esta soberanía. Y yo pido y exijo que, como una diputada de 34 años, pero también creo que Monse, que tiene 19, si no me equivoco, 22, y a toda la generación de juventudes y diputadas y diputados de Morena,
No podemos dejar pasar por alto en este momento que nuestra Junta de Coordinación Política, presidida por Morena, no ve un posicionamiento, porque tampoco fue desde Morena lo que salió para la solidaridad con Cuba. En el caso de la solidaridad con Cuba tampoco fuimos convocados los diputados de Morena a suscribir ese posicionamiento. Yo le pido a la bancada del PT y a las y los diputados de Morena que exijamos que nuestra representación y nuestra coordinación dé voz a las luchas solidarias del mundo. Bueno, que cancelen las relaciones con Israel. Estamos hermanados en la lucha y estamos conscientes de que debemos dar pasos adelante para la construcción de la paz en el mundo. Muchas gracias y vamos a luchar por esta. Carlos Camacho, del Comité de Solidaridad con Palestina en Guadalajara. Gracias, compañeros. Nosotros queremos hacer un llamado fraterno a todos y a todas ustedes, porque esta causa de la humanidad, esta causa de Palestina, que para nosotros es la brújula moral de la historia en este momento, es la que nos debe de unir a todos, y todos son necesarios, todos. En el uso de este espacio no ha habido pluralidad, y lo digo fraternalmente. Lo único que pedimos es ser incluidos, porque ellos, ¿saben qué? Nos necesitan a todas y a todos. ¿Sale? Leemos un texto y queremos, embajadora, invitarla a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Por eso nuestra presencia, viajamos toda la noche, estamos aquí, con mucho gusto, hacemos eso y lo que sea necesario. En conjunto todos, en conjunto todas, pero respetándonos, ¿sale? Gracias. Gracias, Armando. Correcto, venimos representando al Comité de Solidaridad con Palestina de Guadalajara. Hemos venido exclusivamente a la Ciudad de México para este fin. Hoy queremos hablar sobre la relación de México e Israel y cómo esta relación ha tenido consecuencias negativas para nuestro país y para Palestina. En 2001, escuchen esto, en 2001, dos individuos, Sahar Noam Ben-Zvi y Salvador Gerson Zmek, fueron detenidos en este recinto de aquí adjunto, en San Lázaro, con armas y explosivos en una maleta. Esto sucedió solo 28 días después de los atentados del 9/11. Ese mismo día se votó en el Senado el permiso de ausencia para el presidente en turno Vicente Fox. Se sometería a una intervención quirúrgica. Por esos días, representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña y España buscaban la aprobación del Ejecutivo mexicano para conseguir el voto a favor de la intervención de Irak ante el Consejo de la Seguridad de la ONU. ¿Se acuerdan? ¿Acaso agentes del Mossad fueron enviados para generar un atentado en México y culpar a grupos de resistencia musulmanes o presionar para obtener su voto en el Consejo de Seguridad de la ONU o en represalia por no haberlo obtenido? México e Israel han tenido relaciones diplomáticas desde 1952, pero en las últimas décadas esta relación se ha vuelto cada vez más controvertida. En 2008, México compró $210 millones de equipo militar israelí, lo que ha generado críticas sobre la colaboración entre los dos países en materia de seguridad. Pero no solo es la colaboración en seguridad lo que preocupa, también hay acusaciones de espionaje y corrupción. ¿Cuántos diputados y senadores, y periodistas fueron espiados con el software israelí Pegasus? ¿Qué relación hay entre García Luna, Miami y empresas israelíes? La situación en Palestina es desoladora. Israel ha destruido escuelas, universidades, mezquitas y hospitales, ha asesinado a más de 43,000 hermanos y hermanas, principalmente mujeres y niños. La comunidad internacional ha condenado estas acciones, pero ¿dónde están las sanciones? En México, la designación del nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ha generado preocupaciones debido a varias declaraciones que ha hecho en varias ocasiones, mostrando empatía con la causa sionista.
¿Por qué su asignación? ¿Por qué su asignación en medio de una de las crisis humanitarias más terribles de los últimos tiempos? Es hora de tomar acción. Necesitamos romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y proteger los derechos humanos de los palestinos. ¡Viva México libre! ¡Viva Palestina libre! ¡A romper relación con Israel! ¡A romper! Principalmente a mi compañero José Luis del PT, mi reconocimiento por ese valor de lucha social que ha demostrado en el PT. Decirles que en el PT tenemos un gran compromiso como diputados y diputadas. Y sobre todo, quiero empezar diciendo, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Paz que pedimos para este gran país de Palestina y para todos los pueblos que están sufriendo esa represión, como nos han platicado. Quienes venimos de una lucha, sabemos el dolor que tiene cada uno de ustedes, como madres, como padres de familia. Decirles que en el PT tenemos un gran compromiso los diputados y diputadas. Y efectivamente tenemos que ir a acciones contundentes que digan alto a todo lo que está viviendo nuestros hermanos y hermanas de Palestina. Y por supuesto que hoy son ustedes, mañana puede ser México, pasado puede ser Oaxaca, mi querido estado de Oaxaca. Decirles que afortunadamente hemos vivido en carne propia la represión y estamos aquí siendo la voz de ustedes y de todos. Por eso agradezco esta invitación que me hicieron y decirles, reiterarles que en el partido del PT la lucha de ustedes es la lucha nuestra. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Las diversas opiniones. Muchos seguramente quisieran planteamientos más radicales, pero lo más viable en este momento en la Cámara que ha tenido consenso es este texto. Representa un punto de acuerdo. No lo leeré todo porque es largo, algunas consideraciones y luego doy a conocer el punto de acuerdo. Esto obviamente no aparta la libertad y el derecho de todos los que están aquí de reclamar y pronunciarse en el sentido que mejor consideren en cuanto a las relaciones con el Estado de Israel. Entonces me permito, pidiéndoles su atención, darle lectura al texto. Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión emita un exhorto sobre la necesidad de un cese al fuego en Palestina, Líbano y en todo el Medio Oriente. Consideraciones. Alarmados ante las hostilidades desatadas a partir del 7 de octubre del 2023 entre organizaciones armadas palestinas y libanesas y el gobierno de Israel, que ha ocasionado la pérdida de decenas de miles de vidas humanas y que han herido a muchas decenas de miles de personas más, principalmente entre las poblaciones civiles de los estados de Palestina y de Líbano, y de los cuales el 70% de las víctimas son niños, niñas y mujeres, lamentando profundamente además la pérdida de vidas y de lesiones de cientos de trabajadores de la Organización de las Naciones Unidas, personal médico, periodistas y activistas humanitarios internacionales, inmensamente preocupados por los ataques indiscriminados y sistemáticos de las Fuerzas Armadas de Israel en contra de escuelas, hospitales, templos religiosos, campamentos de refugiados y toda clase de infraestructura social y productiva en la Franja de Gaza, en Cisjordania y en el Líbano, en violación del derecho internacional humanitario, preocupados también por las medidas adoptadas por el gobierno de Israel que amenazan a la viabilidad y a la continuidad de las operaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, considerada la columna vertebral de la asistencia humanitaria necesaria para millones de refugiados palestinos,
Tomando nota de que la Corte Internacional de Justicia ha admitido a trámite una demanda de la República de Sudáfrica, apoyada luego por otros países de la comunidad internacional, incluyendo a México, en contra del gobierno de Israel, que ha sido indiciado por el delito internacional de genocidio con base en los preceptos establecidos en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y que esta Corte emitió una serie de medidas provisionales al encontrar una plausible comisión del delito de genocidio, mismas que no han sido aplicadas por el gobierno de Israel. Recordando que la misma Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva emitida el pasado 19 de julio, certificó que la presencia continua de Israel por casi 60 años en los territorios del Estado de Palestina es ilegal, de acuerdo al derecho internacional y a las resoluciones 181, 242, 1515 y 2334 de la ONU, y por lo tanto Israel está obligado a poner fin a tal ocupación lo antes posible, así como a cesar inmediatamente a todas las nuevas actividades y asentamientos y a evacuar a todos sus colonos. Bueno, sigue el texto, es largo, está fundamentado en resoluciones, se exige que se acaten las resoluciones del acuerdo y se propone el siguiente punto de acuerdo. Dice: exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal de la República Mexicana a que continúe su labor pacifista y legalista de propugnar por el respeto al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, tanto en el plano bilateral con cada uno de los actores involucrados, como en los foros multilaterales a través de sus pronunciamientos y de su apoyo a iniciativas y a proyectos de resolución encaminadas al cese al fuego inmediato y definitivo en la Franja de Gaza y en toda la región del Medio Oriente, así como de la implementación de la solución de dos estados, el de Palestina y el de Israel, como vía para alcanzar una paz integral, justa y duradera. Exhortar a toda la comunidad internacional y principalmente al Estado de Israel a acatar de inmediato a las respectivas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para poner fin de inmediato a las acciones bélicas en el actual conflicto militar en el Medio Oriente, que tiene como escenario principal a la Franja de Gaza y demás territorios palestinos ocupados, al Líbano y a otros estados vecinos. Condenar a todas las acciones militares en contra de la población civil indefensa, a cualquier otra acción similar que constituyan crímenes internacionales, específicamente el crimen de genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad de acuerdo al derecho internacional, y solicitar respetuosamente a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional que aceleren a los procesos ya iniciados en el ámbito de su competencia para frenar semejantes atropellos a la humanidad y para llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales. Exigir a todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, principalmente Estados Unidos de América, el fin inmediato de suministros militares al gobierno de Israel, incluyendo armas y equipo, aviones, navíos, vehículos blindados, bombas, misiles, proyectiles, municiones, piezas de repuesto y cualquier otro componente, tecnología o auxilio militar que posibilite los ataques en contra de la población civil indefensa en los territorios palestinos del Líbano y de cualquier otra nación vecina. Ratificar la plena legalidad del Estado de Palestina libre y soberano en cumplimiento al derecho de los pueblos para su autodeterminación y en acatamiento de las resoluciones relevantes de la ONU y el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio del 2024 que las confirma. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bueno. A Palestina y convertirla en la llorona palestina, la madre que llora por sus hijos asesinados. La embajadora de Palestina nos mencionó a Mahmoud Darwish. Yo soy lectora de poesía y lo tengo en mi corazón. Mahmoud Darwish es considerado el padre de la poesía árabe. Fue un poeta y militante palestino, 1941-2008.
Este poema fue publicado en el periódico Al-Quds el 21 y 22 de octubre del 2000. Recrea las conocidas imágenes del asesinato el 30 de septiembre del 2000 del niño Mohammad al-Durra acribillado en brazos de su padre. Mohammad, acurrucado en brazos de su padre, es un pájaro temeroso del infierno, del cielo. Papá, papá, protégeme, que salgo volando. Y mis alas son demasiado pequeñas para el viento. Y está oscuro. Mohamed quiere volver a casa. No tiene bicicleta, tampoco una camisa nueva. Quiere irse a hacer sus deberes del cuaderno de conjugación y de gramática. Llévame a casa, papá, que quiero preparar la lección y cumplir años uno a uno. En la playa, bajo la palmera. Que no se aleje todo, que no se aleje. Mohammad se enfrenta a un ejército sin piedras, sin metralla. No escribe en el muro, mi libertad no morirá. Aún no tiene libertad que defender, ni un horizonte para la paloma de Picasso. Nace eternamente el niño con su nombre maldito. ¿Cuántas veces renacerá criatura sin país, sin tiempo para ser niño? ¿Dónde soñará si se queda dormido? Si la tierra es llaga y templo. Mohammad ve su muerte viniendo ineluctable, pero se acuerda de una pantera que vio en la tele. Una gran pantera con una cría de gacela acorralada. Mas al oler de cerca la leche, no se abalanza, como si la leche tomara a la fiera de la estepa. Y se echa a llorar. Mi vida es un escondite en la alacena de mi madre. Me voy a salvar. Yo daré fe. Mohammad, ángel pobre a escasa distancia del fusil de un cazador de sangre fría. Uno a uno, la cámara acecha los movimientos del niño que se funde en su imagen. Su rostro, como la mañana, está claro. Claro su corazón, como una manzana. Claro sus 10 dedos, como cirios. Claro el rocío de sus pantalones. Su calzador debería habérselo pensado mejor. Le voy a dejar hasta que sepa deletrear esa Palestina. Esa Palestina suya sin equivocarse. Me lo guardo en prenda y ya le mataré mañana cuando se revuelva. Mohammad, un Jesucito, duerme y sueña en el corazón de un ícono fabricado de cobre, de madera de olivos y del espíritu de un pueblo renovado. Mohammad, hay más sangre de la que precisan los noticiarios y a ellos les gusta. Súbete ya, Mohammad, al 7º cielo. Mohammad. Trato de revolucionar conciencias y sensibilizar corazones a través de la poesía. Espero que lo hayan recibido en su corazón.